¿A cuántos de ustedes les gusta el cine? ¿Sí? ¿A todos? Yo no soy tan bueno para el cine, la verdad. Yo aprendí a ver películas cuando me casé con Carolina porque yo no soy muy bueno y ella fue la que, Carolina sí es peliculera y ella fue la que me ayudó un poquito. No que yo sea muy peliculero, pero bueno. El cine a veces tiene cosas interesantes. Sea una película, no sé si usted se la ha visto. Si no se la ha visto, perdóneme porque se la voy a spoilear, como dicen los jóvenes hoy en día. Se la voy a contar rápidamente. Pero quiero usar esta historia de esta película para introducir en lo que vamos a estar hoy hablando. Y esa película se llama Sexto Sentido. ¿Quién se la ha visto? Uy, poquitos, ¿no? Se la voy a spoilear a muchos. Bueno, perdónenme, el resto te la voy a contar. Pero esa película trata de un hombre que es un psicólogo o un terapeuta más como pediátrico, enfocado más en niños y en jóvenes. Y el hombre empieza la película y él recibe un galardón como un reconocimiento por su labor. Pero curiosamente está ahí con su esposa en medio de, bueno, celebrando de alguna manera ese galardón y aparece un hombre al cual él había tratado cuando estaba chico. Y este hombre pues venía como en un estado psicótico muy mal y el caso es que este hombre le dispara y luego él se suicida, el joven se suicida. ¿Por qué? Porque le acusaba de que no le había ayudado, como quería él que le ayudara cuando era niño, no le había ayudado en sus problemas y se vengó del hombre y le disparó y luego este joven se mató. Pasa más o menos un año y este terapeuta, este psicólogo se siente un poco raro en su vida, como que su vida está extraña, pero bueno, él sigue con sus cosas y aparece un niño al cual él empieza a ayudarle porque era un niño que tenía muchos problemas en su casa, en su escuela, son niños que todos los demás niños lo trataban mal o se burlaban de él, era un niño con muchos problemas y ansiedad y cosas y este psicólogo empieza a ayudarle y le recuerda a ese que él había tratado de ayudar antes, que no pudo, no fue suficiente y el que le disparó. Caso es que, bueno, la película se desarrolla en todo el cuento de cómo este hombre trata de ayudar a este niño y están ahí en todas las cosas, pero hay un momento en que es una frase icónica de las películas y es que el niño le dice a este terapeuta, le dice, veo muertos. El niño le cuenta a ese hombre que él ve muertos y que escucha a los muertos. Y bueno, la trama se desarrolla en cómo le ayuda con ese problema de que el niño veía muertos. No es la verdad una película muy especial para que vea con niños. Por favor, no la vaya a ver con sus hijos, porque no es muy bonita, porque tiene escenas muy complejas ahí que muestran como personas muertas que hablan con el niño. El caso es que, bueno, el niño empieza a verse ayudado por los consejos de este psicólogo, pero él se siente cada vez más extraño con su esposa no le presta atención, él le habla a su esposa no le pone cuidado y se desarrolla y la trama como que en esa él ayuda al niño, pero al mismo tiempo su vida no va bien hasta que el niño le dice un día que le hable a la esposa cuando ella está dormida, que cuando ella duerme sí lo va a escuchar y entonces él le hace caso al niño, le habla a su esposa cuando ella está dormida, su esposa le dice dormida que lo extraña mucho y entonces él se da cuenta que está muerto, que él está muerto. Él había muerto cuando este joven le disparó y toda la película se desarrolla en que el muerto hablaba con el niño porque el niño veía muertos y él no se había dado cuenta. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Es una película que llaman ¿cómo es que le llaman? Suspenso psicológico, algo así. Pero qué interesante es pensar, o más bien qué triste es pensar que uno está vivo y no estarlo, ¿cierto? Como le pasó a este hombre de esa película. Estaba muerto, pero él pensaba que su vida había seguido normal y que estaba vivo. Y quiero usar esa ilustración de esa película. Ya me le tiré la película, si usted quiere irse a ver esta tarde, pues véasela, disfrútesela, ya le conté el final. Pero ¿qué nos puede pasar a nosotros si a veces creemos que estamos vivos y de pronto no es así? Yo recuerdo que en mi casa había un árbol muy grande. En el patio de mi casa cuando estaba pequeño era una casa que tenía un patio grandísimo y ahí había un árbol muy grande. Y un día mi mamá dijo, no, ese árbol está creciendo mucho, hay que cortarlo porque es peligroso de pronto. Y bueno, eso que tiene uno que pedir permiso con entidades para poder cortarlo y todo eso. Y bueno, y fueron a cortarlo.
y al momento de cortarlo ese árbol estaba ahí parado, era por puro milagro del Señor, porque por dentro estaba muerto totalmente. Ese árbol parecía, se veía bien, se veía vivo, pero por dentro estaba muertecito. Yo quiero que veamos la siguiente carta que estamos viendo en el Apocalipsis, capítulo número 3, versículo 1 al 6, que nos habla de esto que estoy introduciendo y que quiero que hoy hablemos. Apocalipsis 3, pensando en todo esto que hemos hablado. Mire, esta es la carta a la iglesia en Sardis y dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con la maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Y mira, yo he titulado esta enseñanza con este nombre: pareces vivo, pero estás muerto. Díganle al del lado, no, mentira, no le diga al del lado eso, por favor. No le diga al del lado eso. Pero míralo y más bien dígale: tienes una cara de estar muy vivo. Dígale ahí: tienes una cara de estar muy vivo. Pero mira lo que Dios le habló a esta iglesia ahí. Y qué interesante, y es un mensaje fuerte, ¿no? Es un mensaje fuerte el que Dios le trae a esta iglesia, que de alguna manera sí está representando algunas cosas que nosotros hoy debemos tener en cuenta. Esta es la triste historia de la iglesia de Sardis que hoy vamos a estudiar. Tal vez hay 2 cartas de las 7. Esta y la última que vamos a ver de la iglesia de la Odisea, que son como las cartas más fuertes y más confrontantes que Jesús les escribió a estas iglesias. A esas dos iglesias Jesús no les elogia nada. ¿Te acuerdas que las hemos visto anteriormente? Jesús les dice: mira, conozco que haces esto y tienes amor y tienes esto, pero tal cosa. A esta, cuando leímos, ¿había algún elogio? No había nada bueno que le resaltaba a Jesús. Y es un mensaje fuerte el que trae, porque mire, esta era una iglesia que parecía que todo iba bien, pero en realidad todo iba mal. No estaba tan bien como se veía. Y mira, hay un peligro grande que nosotros corremos en nuestra vida con el Señor, y es confiarnos de que eso como que todo va bien, pero no cuestionarnos y evaluarnos y mirar más al fondo si en verdad todo va bien, o de pronto en nuestra vida algunas cosas están mal. Hablemos de Sardis, la ciudad de Sardis. Dice el primer versículo ahí: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Alguien dijo, Ramsey, un comentarista, dice que Sardis era el ejemplo más típico del contraste entre lo melancólico, entre un pasado esplendoroso y un presente ruinoso. Sardis era una ciudad degradada. Eso era como lo que representaba o caracterizaba esa ciudad, porque muchos años antes había sido una ciudad muy próspera, una ciudad muy pujante, muy impactante en su región, una ciudad muy wow. Pero después decayeron, y en ese momento en que Jesús escribe esa carta a esa iglesia, y en esa ciudad era una ciudad que ya no era influyente. Sí era una ciudad con recursos económicos porque estaban donde convergían algunos ríos, comercios, tenían recursos, pero era una ciudad que había perdido su esplendor anterior. Y era una ciudad que tenía una particularidad. En esos años de esplendor y de wow, de que todas las cosas iban bien,
gozaron de que alrededor de la ciudad había como una montaña, un risco que les protegía de cualquier tipo de invasión de pueblos extranjeros. Era como una muralla natural que tenían. Entonces esto les hacía estar seguros de que no iban a venir a saquearles o a invadirles nadie, porque esta muralla natural les protegía. Cuando llegaba un ejército a tratar de invadirlos, se encontraban con esto. Ellos podían desde lo alto mirar, atacar a los enemigos y era difícil de conquistar. Pero como era tan chévere y estaban tan bien protegidos, se relajaron. Se confiaron en que iban a estar bien y 2 veces fueron conquistados porque la primera vez un soldado enemigo se dio cuenta que a uno de los soldados de Sardis se le cayó el gorro allá y entonces se dio cuenta que había como un huequito por donde bajaban y recogió su sombrerito y se volvió a meter. Y entonces ese soldado le dijo, bueno, ya sé por dónde podemos meternos a esta ciudad. Y cuando entraron y lograron penetrar la muralla natural, se encontraron con que el ejército no estaba nada preparado, sino que estaban relajados, porque aquí no nos va a pasar nada. Y fueron conquistados fácilmente porque no estaban listos para la pelea. Y así les pasó en 2 ocasiones. Y ya en ese momento que Jesús escribe, esa ciudad ya no era tan próspera, ya no era tan boyante, tan deslumbrante, porque habían perdido todo ese esplendor, porque se volvió una ciudad permisiva, pecaminosa, era muy perversa en cuanto al dinero fácil, se caracterizaba por el dinero fácil. Algunos han encontrado que indicios de las primeras monedas se encontraban en Sardis porque comerciaban mucho. Y entonces era una ciudad que combinaba ese dinero fácil con un ambiente de inmoralidad, amantes del placer, y se volvieron permisivos con las cosas de la vida. Era una ciudad degradada, decadente en sus principios morales. Y allí había una iglesia. ¿Y saben qué? Cuando uno lee esto no se dice nada de la iglesia. O sea, ¿qué estaba haciendo esa iglesia? Posiblemente no tenía ningún impacto en su sociedad. Había sido una iglesia que, al igual que la ciudad, había tenido un momento de esplendor, había tenido un momento en que habían sido muy impactantes, en que habían hecho grandes cosas en esta comunidad, pero ahora era una iglesia que ha perdido todo su esplendor también, porque al igual que sucedió con la ciudad, reflejaban lo mismo, un relajamiento espiritual, pues aquí estamos bien, vamos para adelante, no pasa nada. Y se relajaron. Y cuando uno se relaja, mi querido, y baja la guardia, pues cosas pueden cogerle a uno ventaja, ¿cierto? Y aquí es curioso que esta iglesia no sufre de ningún mal externo. ¿Recuerdan las que hemos visto anteriormente? Que tenían personas que les perseguían, que los judíos les atacaban, que algunos llegaron y se metieron en la iglesia para contaminarlos con enseñanzas equivocadas, con ideas raras. Pero aquí en esta iglesia no pasaba nada, no pasaba nada, ni siquiera tenían oposición, ni siquiera tenían una persecución, ni siquiera nadie les incomodaba. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está muerto, pues a nadie le genera nada, ¿cierto? Un muerto no incomoda a nadie, ¿sí? Nadie está ahí como que, me va a hacer algo. No, o sea, era una iglesia que verdaderamente había perdido su llama, su luz, en una sociedad que también iba decayendo, una iglesia que perdía también su impacto en la sociedad. No eran perseguidos, no eran atacados por nadie. Era una iglesia que aparentemente iba bien, pero no iba tan bien. Y mira, déjame darte un pensamiento allí que ahorita vamos a profundizar un poco más. Mira, cuando procuramos hacer la voluntad de Dios, hay oposición, hay obstáculos, hay cosas que se levantan negativas. ¿Cuántos lo han visto? ¿Cuántos se han dado cuenta que uno quiere hacer las cosas para Dios y entonces ahí sí, mamá chica, vienen los problemas, vienen las dificultades? Pero por el otro lado, cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades, cuando todo parece estar normal, pues también deberíamos preocuparnos y ¿será que es que yo estoy perdiendo aquí el fuego de lo que tengo que hacer para Dios, que no le estoy incomodando a nadie?
¿Me hago entender? O sea, tampoco el hecho de que nunca hayan problemas quiere decir, es que estoy súper bien en esta vida. No, deberíamos preocuparnos. Si en la vida ya no hay nada, se nos opone, no hay problema, no hay dificultades, porque de pronto es que estamos perdiendo nuestra luz. ¿Estamos? Y bueno, ¿cómo se presenta Jesús a esta iglesia? Se presenta de una forma muy particular porque, mire, dice, este es el mensaje de aquel que tiene el espíritu de 7 aspectos y las 7 estrellas. Otras versiones dicen, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Y no le parece particular esta forma en que Jesús se presenta? O sea, no es como muy normal que la Biblia diga los 7 espíritus de Dios. ¿A qué se trata? Eso es que Dios tiene 7 espíritus. No, luego no era solo uno, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, porque habla de 7 espíritus y habla también de 7 iglesias. Bueno, en la Biblia el número 7 representa plenitud. O sea, el número 7 en la Biblia representa algo completo. Es como el significado del número 7. Cuando la Biblia habla en esos términos del número 7, habla de plenitud. Y quiero primero hablar de las 7 estrellas. ¿A qué se refieren las 7 estrellas? Ya lo habíamos visto. ¿A qué se refieren las 7 estrellas? Se refiere a la iglesia. Y está queriendo decir que toda la iglesia está en manos ¿de quién? De Jesús. Jesús es el que tiene la iglesia en sus manos. La iglesia le pertenece al Señor y no a ningún hombre. Y eso sí que tenemos que recordarlo. Mira, nosotros a veces andamos mucho detrás de los hombres. Y por eso Pablo tuvo que corregir a una iglesia, allá la iglesia de Corinto, que decía, no, es que yo soy de Pablo, no, es que yo soy de Apolos, no, es que yo soy del pastor fulanito, no, es que yo soy del apóstol de no sé qué, no, es que yo soy de no sé cuándo. ¿Y será eso cierto? No, y Pablo le dice, no, es que ninguno es de este o del otro, somos de Cristo. Tu vida le pertenece a Cristo. Esta iglesia es del Señor. Dios me ha dado a mí la gracia, a nuestra familia, aquí con el equipo pastoral, de pastorear este tiempo, la iglesia, pero yo cada día me tengo que recordar y decir a mí mismo, esta iglesia no es mía, es del Señor. Y a veces cometemos el error de pensar que la iglesia nos pertenece a nosotros o que las personas nos pertenecen a nosotros, y no, mi querido, la iglesia es de Cristo. Por eso lastimosamente tanta pelea entre iglesias cuando no, es que fulanito se fue para otra iglesia y entonces ¿por qué se me llevaron mi oveja? Y esta era mi oveja y entonces los otros también allá pelean, no, y es mi oveja, ¿y qué? Y peleemos por la oveja. Hermano, la oveja es del Señor. La oveja es del Señor. Y obviamente yo te digo, yo no quiero que tú te vayas de este rebaño. Y yo voy a hacer lo que esté en mis manos para que tú no te vayas de este rebaño, porque eres parte de esta familia, eres importante para nosotros. Pero tengo que recordarme que ¿a quién le pertenece la iglesia? A Cristo, al Señor. Somos de Él. Y es la plenitud de todo lo que es la iglesia. Pero entonces dice la Biblia que Jesús es el que tiene también los 7 espíritus de Dios. ¿Y entonces a qué se refiere eso? Bueno, se refiere, ¿qué significa el número 7? Plenitud. O sea, se refiere que Jesús está la plenitud del Espíritu Santo para dárnosla a nosotros. Es Jesús el que nos da, a través de Jesús viene el Espíritu Santo a nuestra vida en toda su plenitud. Es completo para nosotros, ayudarnos en todo lo que necesitamos. Esa plenitud del Espíritu viene a través de Jesús, dada a la iglesia para que vivamos en esa misma plenitud. Y aquí hace referencia a Jesús a un pasaje del Antiguo Testamento, Isaías, capítulo número 11, versículo número 2, habla de cuáles son esos 7 espíritus de Dios, o no es que sean 7 espíritus de Dios, sino que es un Espíritu Santo que tiene 7 como regalos para nosotros dentro de su obra de plenitud para nuestra vida. Por eso dice Isaías 11:2, perdón, lo leo acá para no darles la espalda. Isaías 11:2 dice lo siguiente, ahí habla de esos 7 espíritus de Dios. Dice, mire, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Está hablando de Jesús. Ahí está hablando, es una profecía acerca de Jesucristo. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Sí vemos los 7 espíritus o las 7 manifestaciones del Espíritu Santo para nuestra vida? ¿Las vemos? ¿Cuál es la primera? No, es Espíritu del Señor, es la primera. Lo primero dice es el Espíritu del Señor, no es cualquier espíritu, es el Espíritu de Dios que reposó en Jesús y que a través de Jesús es dado a la iglesia. Esa es la primera, el primer aspecto, la primera manifestación del Espíritu. Segundo,
Espíritu de sabiduría. O sea que mi hermano, ¿necesita sabiduría? No la vas a encontrar en el horóscopo. No la vas a encontrar en un libro de autoayuda. No la vas a encontrar en el Facebook. La vas a encontrar a través del Espíritu Santo, que viene la sabiduría de Dios a tu vida. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es que tú sepas aplicar las verdades de Dios a tu vida diaria. Eso es la sabiduría, que tú sepas tomar buenas decisiones. ¿A través de quién viene esa sabiduría? Del Espíritu Santo. Segundo es espíritu de entendimiento o inteligencia, dicen otras versiones. Esto es que el Espíritu Santo nos da la capacidad de entender las verdades espirituales, ¿cierto? Por eso muchas de las cosas que hoy nosotros creemos antes de conocer al Señor, ¿o no le parecían locura? ¿O no? ¿No le parecía loco muchas cosas? Como que no, esto no tiene sentido. Pero cuando uno conoce a Dios, conoce la Biblia, el Espíritu Santo se la revela, uno dice, claro, ahora sí lo entiendo, porque el Espíritu Santo nos da entendimiento, inteligencia para comprender y recibir las verdades de Dios. Vamos en 3. ¿Cuál es la cuarta? Espíritu de consejo. Se me gusta. Porque saber que uno tiene un consejero a todo momento. Es el Espíritu de Dios que nos aconseja en todo instante. ¿Tienes una dificultad en tu trabajo? Busca el consejo del Espíritu Santo. ¿Tienes una necesidad o situación ahí compleja con tu esposo, con tu esposa? Busca el consejo del Espíritu Santo. ¿Tienes alguna crisis existencial? Busca el consejo del Espíritu Santo. Ese espíritu de consejo. ¿Cuál es el quinto? Espíritu de poder. Y ese espíritu de poder está hablando de que Él nos da la fuerza y el poder para vencer las tentaciones, para caminar con Dios y para ver lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. O sea, es a través del Espíritu Santo, dice su poder, que nosotros podemos experimentar las sanidades, los milagros, las cosas sobrenaturales que pueden suceder en nuestra vida. El que nosotros vayamos cambiando, transformados, dejamos atrás nuestras cosas pecaminosas. Eso no viene porque es que nosotros seamos los superchachos. Viene porque el poder del Espíritu Santo actúa en nuestra vida. Sexto, espíritu de conocimiento. Y esto habla que el Espíritu Santo es el que nos abre el corazón para conocer la revelación de la verdad de Dios que transforma nuestra vida. Es aprender, es que nuestra mente sí puede adquirir ese conocimiento de lo que es Dios, de lo que es su verdad, para que nuestra vida sea transformada. Y finalmente, espíritu de temor del Señor. Es decir, que el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros esa cosita en el corazón de no fallarle a Dios. Ese es el temor de Dios. El temor de Dios no es como que, qué miedo con Dios, qué miedo con Dios. No, sino que es una reverencia sana de no querer fallarle a Dios. ¿Quién nos da a nosotros esa certeza? Es el Espíritu Santo. Jesús nos da esa plenitud del Espíritu Santo. ¿No le parece a usted esto especial, disfrutar de estas 7 cosas que nos da el Espíritu de Dios? De todo lo que nos ofrece, ¿quién lo da? Es Jesús. Y vamos a tener ahí, porque más adelante, ahorita hablaremos un poco más de esto en cuanto a lo que tiene que ver con esta iglesia. Volvamos entonces al Apocalipsis, capítulo número 3. Allí lo que estábamos hablando de la iglesia, a esta iglesia de Sardis. Porque lo que Jesús les dice no es tan sencillo. Luego de que se presenta, le saluda, le dice: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. No sé a cuánto les alegraría que nos dijeran eso, ¿cierto? Te ves muy lindo, pero estás muerto. Pareces que estás muy vivo, pero déjame decirte que no estás tan vivo. Esta es una palabra fuerte la que Jesús le refiere, pero antes de eso vuelve y les dice, como les he hecho a todas las demás iglesias: yo sé todo lo que haces. Vuelve el Señor a referir a esto y está hablando de que Dios conoce nuestras obras, sí. Dios conoce lo que hacemos, sí. Pero más allá, conoce lo que nos motiva a hacerlo. Conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón. Conoce lo que nos mueve por dentro a actuar. Así que a Él no podemos engañarlo. Aquí nos podemos disfrazar un poquito y engañarnos un poquito unos a otros, pero al Señor no. Conoce
todo y ve. Y aquí le estaba diciendo a esta iglesia, mira, yo veo que tú haces cosas, pero esas obras están muertas. Esas obras están muertas. Porque mire que aquí hay algo interesante. Esta iglesia sí tenía fama de estar viva. Es lo que Jesús les dice, ¿no? Jesús les dice, tienes fama de estar vivo. O sea que ante la sociedad aparentemente podía ser una iglesia que bien. Que era bien, los cristianos bien, tal vez sí, hacían cosas, se reunían, salían, de pronto evangelizaban o de pronto entregaban mercado a los necesitados, hacían obras de caridad. Sí, puede que hacían algo, porque si tenían fama de estar vivos era porque algo hacían. Pero era solo la apariencia de vivir que por dentro no estaba tan bien. Había una reputación que aparentemente mostraba vida y vitalidad, pero cuando se miraba por dentro a la iglesia, las cosas no estaban tan bien. Un comentarista bíblico, Hafner, dice lo siguiente, mire, no debemos tener la impresión de que Sardis era un asunto de difunto, con el edificio destruido, los miembros dispersos, un pastor listo para renunciar. Era una iglesia ocupada, con reuniones cada noche, los comités abundaban, todo en movimiento, promoción y publicidad, con algo sucediendo en todo el tiempo. Tenía una reputación de estar viva, bien despierta, siempre preocupada. O sea, cuando uno ve esto, si a uno le dice, no, era una iglesia muerta, ¿uno cómo se la imagina? No, pues eso entraba una cosa ahí desordenada, eso muerto, apagado, tal vez un edificio descuidado y la gente ahí como apática, pero no, era una gente que aparentemente estaban bien, estaban con vida, pero su realidad era otra, porque Jesús les dice muy categóricamente, estás muerto. No les dice, pareces vivo, tienes una reputación de estar vivo, pero te estás como muriendo, ¿no? Les dijo, estás muerto. Esa era la condición espiritual real de esta congregación. Podían estar haciendo muchas cosas, pero su situación espiritual era de muerte. Estaban muertos por dentro. Y mira, en la Biblia la muerte siempre va a representar separación. Ese es el significado de la muerte en la Biblia, es separación. Y cuando hablamos de la muerte espiritual, aquí en lo que estamos viendo de esta iglesia es que era una iglesia que cada vez se estaba separando más de Dios. Hacían cosas para Dios, se reunían aparentemente en torno a Dios, pero la verdad es que cada vez se estaba separando más de Dios y eso era lo que estaba produciendo en ellos, esa muerte espiritual. Había muchos asistentes, pero pocos miembros del cuerpo de Cristo. Había muchos simpatizantes, pero pocos comprometidos. Posiblemente se vivía un cristianismo nominal. ¿Qué es un cristianismo nominal? Un cristianismo solo de nombre. Sí, yo soy cristiano, pero en su relación con el Señor, alejados totalmente. Otro comentarista bíblico dice que esta era una iglesia donde eran personas de modales apacibles que se reunían de forma apacible y se esforzaban por ser más apacibles, pero nada más. No sucedía nada más dentro de la iglesia. Y lo que se cree es que esta iglesia sí tuvo un momento en que fue muy influyente, que estuvo haciendo un impacto tremendo allí en su sociedad. ¿Por qué? Por lo que Jesús les dice, tienes una fama, una buena reputación. En algún momento esta iglesia había hecho cosas que sí impactaron su sociedad, pero en esos momentos no. Les había pasado lo mismo de la ciudad. Se habían relajado y habían perdido todo su esplendor. La pregunta para nosotros es ¿cómo empezamos a perder la vida? ¿Cómo empezamos a perder la vida física? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo empezamos a morir? Decayendo, ¿ok? ¿Qué más? ¿Cómo empezamos a morir? Físicamente hablando. Ok, bueno. Ok, mira. Uno empieza a morir cuando deja de invertir en lo esencial. ¿Cierto? Uno empieza a morir cuando tú dejas de comer. Dejas de invertir en lo que es importante. Si dejas de comer, ¿vas a seguir viviendo? Vas a morir.
Si descuidas tu forma de dormir o lo que es tu sueño, pues te vas a enfermar. Si descuidas el ejercicio, cosas van a pasar. Si uno empieza a descuidar las cosas importantes de este cuerpo, de cuidar este cuerpo, pues mi hermano, la vida va a sufrir. En lo emocional también, cuando dejamos que cosas nos afecten, vamos perdiendo también esa vida emocional. Igualmente sucede en lo espiritual. La muerte viene porque dejamos de invertir en lo que es importante. Y hacemos cosas así, aparentemente nos movemos de cosas así, pero dejamos de hacer lo importante y ahí viene, la vida se va perdiendo, la muerte va tomando lugar y nos vamos separando de lo que es esencial para nuestra vida. Eso pasa. Pero mira, también físicamente morimos cuando dejamos que la enfermedad tome lugar. ¿O no? Y cuando no hacemos nada. Nos enfermamos y eso nos va a pasar. No hacemos nada, no nos preocupamos, pues ¿cuántos sufren después las consecuencias de eso, cierto? Espiritualmente hablando, la muerte también viene porque dejamos que el pecado entre a nuestra vida y no hacemos nada. No hacemos nada para corregirle. No hacemos nada para cambiarlo, sino que simplemente ay, no, es que somos de carne, ¿no? O sea, sí, somos humanos, eso es normal. El pecado toma lugar y la Biblia dice que el pecado siempre traerá muerte. Esa es la consecuencia del pecado, la muerte, mis amados. Esa es la paga del pecado. Entonces, si hay muerte es porque el pecado está también dándose lugar allí. La pregunta para nosotros es, bueno, ¿y cómo estamos nosotros hoy en día? Porque al leer esto sí debemos preocuparnos y pensar, ¿será que nosotros también parecemos vivos, pero estamos muertos? ¿Será que tenemos una fama de estar vivos, pero de pronto por dentro estemos empezando a sufrir las consecuencias de la muerte que va ganando lugar? Mira, ¿cómo es una iglesia viva? Una iglesia viva es lo que relata Hechos 2, 42 al 47, que ahorita nos lo leían nuestros hermanos animándonos a nuestros grupos ECO. Eso es una iglesia viva. Hechos 2, 42 al 47 dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, comían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Esto es una iglesia viva? Eso es una iglesia viva. Lo que había perdido esta iglesia en Sardis. Tal vez así, cosas así, pero el centro de todo, lo esencial, la conexión con Dios, la conexión como comunidad, se había perdido y por eso estaban muriendo, porque habían dejado de depender del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Jesús se presenta al principio como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esta iglesia había dejado de depender o habían descuidado el Espíritu de Dios sobre sus vidas, y todo esto que cuenta Hechos, en ellos se había perdido. ¿Pero qué les dice Jesús? Jesús sí les dice: mira, hay algo que hay que hacer. Hay algo que hay que hacer. Porque también es muy especial y bonito ver que como la iglesia le pertenece a Jesús, pues Jesús no va a dejar a su iglesia desechada. Jesús pudo haberles dicho: ¿estás muerta? Pues muérete y ya. Chao. No, Jesús estaba interesado por la condición de su iglesia. Y por eso les dice, versículo número 2, ¿qué les dice? ¡Despierta! Dígale al del lado, despierta. Así, despiértelo si está ahí como dormido. ¡Despierta! ¡Despierta! Fue lo que le dijo Jesús a esta iglesia. Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios.
Lo primero que necesita una iglesia muerta, una vida muerta, es despertar, es darnos cuenta de que no, estamos tal vez engañados pensando que estamos bien y no están bien las cosas y necesitamos estar alerta, despertarnos y decir, hay algo que hay que hacer para darnos cuenta de la condición en la que estamos. Si no despertamos, no nos vamos a dar cuenta de la condición en la que estamos, ¿cierto? Porque cuando uno está dormido, uno se da cuenta de la condición en la que está. Uno está dormido y está más bien soñando y pensando por allá en que, uy, soy el rey y soy Cristiano Ronaldo y estoy haciendo mucho. Uno está en ilusiones. Y espiritualmente sucede lo mismo. La muerte viene porque nos dormimos y andamos en ilusiones, pero nuestra condición es diferente. Y necesitamos despertar para entender esa condición y para tomar las acciones que debemos hacer. Y mira, lo único que nos va a despertar es la Biblia. La Biblia es la alarma de nuestro espíritu. No nos va a despertar nada más. No nos va a despertar cositas ahí que nos emocionan. No, lo único que nos va a despertar es la Biblia, porque es lo que el Espíritu Santo usa para, tocar nuestro corazón y que las cosas cambien. Es la palabra de Dios. Esta iglesia se había adormecido, había dejado de depender de Dios y estaba muriendo por ese adormecimiento que tenía. Y aquí entonces es donde nosotros tenemos que preguntarnos por nuestra condición. ¿Cuál es tu condición y mi condición espiritual hoy? Y evaluar nuestra vida y decirle a Dios, Señor, muéstrame realmente cómo estoy. Porque no vale la pena parecer vivos y en verdad estar muertos. Jesús les dice, fortalece lo poco que te queda. O sea, aún había algo ahí que no se había muerto por completo. Algo estaba ahí como a punto de morirse. Estaba ahí agonizando, ahí como... Pero había algo que Jesús le dice, despierta y sí, ponle ahí un electroshock para que esa cosa se levante. Fortalece, haz algo que aún no se ha muerto, aún hay esperanza. Porque Él le dice, mire, veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de Dios. Y mi hermano, Dios sí pone un estándar, hay unas cosas que Dios espera de nuestra vida. Dios sí está esperando de nosotros unos frutos, un cambio de vida. Y si nos pasaran por el escáner de Dios, ¿cómo saldríamos? Que Dios nos examinará. ¿Cumples con los requisitos de Dios o quedamos ahí en deuda? Pues hay algo que tenemos que hacer. Y entonces Jesús, después de que les dice despierta, les dice esto. Mira versículo número 3. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperas, como lo hace un ladrón. Entonces no solo es despierta, sino que al despertar tenemos que hacer algo, es volver al inicio de todo, volver al principio, volver al evangelio, a la verdad del evangelio. Mira, Jesús siempre y Dios siempre nos va a llamar a usar la memoria para que el recordar lo pasado nos ayude a motivarnos en el futuro. Recuerda cómo conociste al Señor. Recuerda tu emoción y tu pasión cuando conociste al Señor. Curiosamente, no sé por qué pasa eso, se pierde en el camino. Y uno simplemente recuerda eso como que, ay, sí, yo me acuerdo cuando conocí a Dios hace años y hacía tal cosa, qué chévere. Pero eso no debe ser cosas de solamente recordar del pasado, sino que al recordarlos deberíamos motivarlos a que hoy también podemos seguirlas viviendo. Hoy también podemos seguirlas experimentando. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, le dice Jesús, y es recordarnos una y otra vez la verdad del evangelio. Recordarnos una y otra vez lo que Jesús hizo por nosotros. Recordarnos una y otra vez que nosotros éramos, perdónenme el término, mis amados, con todo respeto se lo digo, pero nosotros éramos unos pecadores, muertos en nuestros pecados, en la mala, y Jesús nos rescató y nos dio una nueva vida y nos dio una esperanza de vida eterna. Y recordarnos eso cada día nos debe motivarnos a no morirnos, sino a seguir viviendo esta vida para caminar en las manos de Dios. Por eso Él les dice, reténlo con firmeza. Y eso es lo que hablábamos hace 8 días.
retengan lo que tienen, retengan esa fe, vuelvan a esa fe y aférrense a ella. Y por eso les llama y les dice, mira, arrepiéntete y regresa a mí. Porque mi hermano, si tenemos que arrepentirnos, volver al Señor, regresar a Él, porque la muerte espiritual empieza ¿por qué? Por alejarnos de Dios, dejar que el pecado tome lugar en la vida, y por eso necesitamos volver a Dios, arrepentirnos y decirle, Señor, no, aquí estamos. Porque Él les hace una advertencia. Mira el final de este versículo, dice, si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Y eso está hablando, Jesús está hablando allí de que su juicio puede venir en cualquier instante, en cualquier momento. Y si andamos dormidos, pues puede venir en cualquier momento y nos coge desprevenidos. Y obviamente también está hablando y apuntando nuestra mirada hacia su segunda venida, a cuando Jesús regrese otra vez sobre esta tierra. Así lo escribe muchas veces la Biblia, vendrá como un ladrón en la noche. Si a ti te dijeran hoy, esta noche van a ir a robar tu casa, un ladrón va a robar tu casa, usted se acuesta a dormir así tranquilo, que voy a pasar, bueno, a dormir, a descansar. ¿No es cierto? Su merced y yo no dormiríamos. Por lo menos una escoba en la mano estoy ahí en la puerta, un palo de escoba, un molinillo, el rodillo ese de la cocina, pero algo tengo para defenderme del ladrón, ¿cierto? Está uno preparado. Ahora, no es que Jesús sea un ladrón, estás poniendo la imagen de que debemos estar preparados porque Él va a venir en cualquier momento. Y tenemos que estar esperándolos, preparados, dispuestos. Pero si uno anda dormido, pues ahí va a quedar dormido. Sí, y Él está diciendo, despierta, porque vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. ¿Y a qué lleva Jesús a pensar esta iglesia y nos debe llevar a pensar a nosotros? Mira, hay un llamado a volver a la santidad. La santidad no es la perfección, que uno se ve así como los santos que a veces nos muestran, no, una cara de no parte ni un plato, es especial, es perfecto. No, la santidad es la decisión diaria de luchar contra el pecado y de querer agradar a Dios. Esa es la decisión diaria, que a veces la embarramos y sí pecamos, pero nos levantamos y decimos, no más, no voy a seguir en esto, voy a hacer la voluntad de Dios. Jesús les dijo a esta gente esto, mire, versículo 4. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Es curioso que aquí la minoría era los que estaban agradando a Dios. Eran unos pocos los que Jesús resalta acá. Él dice, hay algunos allí, otras versiones dicen unos cuantos, unos pocos, que aún están viviendo la santidad. Mira, aquí Jesús nos resalta, ¿quieres estar vivo espiritualmente? Necesitas tomar la decisión de vivir en santidad. ¿Y qué es vivir en santidad? La cara de santo. No, es que cada día yo me levanto a decir, voy a ser una mejor persona. Voy a obedecer a Dios. Voy a dejar algunas cosas que sé que no están bien. Mire, la decisión de la santidad es diariamente querer agradar a Dios con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que pensamos, con lo que hacemos. Y eso es lo que Jesús dice, mire, no se mancharán, es esos que no se han manchado su ropa con maldad. La Biblia pone ese ejemplo, cuando recibimos a Jesús es como si recibiéramos una vestidura blanca que representa nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva condición de perdonados, de que sí, hemos sido justificados a través de la obra de Jesús. Hay una nueva vestidura blanca, pero ¿qué haces con esa vestidura blanca? Te corresponde a ti. ¿La vas a manchar? ¿O la vas a decorar con obras que agraden a Dios? ¿Sí me van a entender la diferencia? Yo puedo con mi ropa blanca ensuciarla y hacer lo que me plazca y es que no importa y la mancho. O puedo más bien mantenerla y adornarla con obras que agraden al Señor. Es la decisión de cada uno. Eso es como cuenta una historia de un papá que su hija le estaba diciendo,
papá, pero déjeme ir a las fiestas, yo quiero ir con mis amigos allá a esa discoteca, todos lo hacen, papá, déjeme ir. Y el papá, después de tanto que la molestaba, no la dejaba ir, entonces le dijo algo, le dijo, hija, sí, pero permíteme hacer algo primero. Y el papá le compró un vestido blanco muy bonito. Y le dijo, acompáñame allí a este taller, un taller donde hacía ornamentación. Todo la decía, acompáñame y un día, acompáñame allí a este lugar y luego miramos si vas a las discotecas. Y entonces ella fue con su vestido blanco y estuvo allá todo el día. Y adivine cómo salió ese vestido después de haber estado en un taller donde hay mugre y cosas. ¿Cómo salió? Pues sucio, porque se manchó de cosas, el polvo se le pegó. Y él le dijo, hija, puede que tú pienses que vas a ir a una discoteca y tú no vas a hacer nada malo, pero el ambiente a tu alrededor sí te puede manchar. Así como tú fuiste con ese vestido allá a ese taller y te manchó, así el ambiente en el que estás te puede manchar tu ropa y tu vida. Y aquí Jesús habla y dice, mire, hay que mantener esas vestiduras limpias. Y eso implica que a veces hay que tomar decisiones, hay cosas que no hay que hacer, hay lugares donde no hay que ir, hay cosas a las cuales nos tengamos que abstener. Pero hermano, la vestidura blanca que el Señor nos dio, ¿vale la pena mantenerla? Limpia y blanca. Santidad que necesitamos desarrollar, vida consagrada a Dios que necesitamos recordarnos que es importante. Y Jesús les hace una triple promesa a esta iglesia, que es una triple promesa para nosotros. Versículo 5 les dice, mira, todos los que salgan vencedores, ¿y si se han dado cuenta que de esta forma terminan todas estas cartas? Ahí, o sea, está declarando el que vence el pecado, el que vence esta vida, hay promesas. Mire, todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Mira, nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Hay una triple promesa y primero es vestiduras blancas, que habla de la justicia de Dios que nos ha hecho aceptos a nosotros en Él. Jesús pagó un precio, nos ha perdonado, nos ha limpiado de maldad, nos ha dado un vestido blanco para que lo cuidemos y representa también la victoria, la celebración, la pureza que Él nos da y que ahora le pertenecemos a Él. Pero segunda promesa es la seguridad de la salvación, porque ahí dice, mira, nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mis padres. Dice ahí, nunca borraré sus nombres del libro de la vida. Y este versículo ha sido debate durante años de que si Dios borra el nombre del libro de la vida, que si Dios no lo borra, que esto, que lo otro. Eso no es lo que Jesús está queriendo decir. Jesús está queriendo decir, hay una seguridad, y es que su salvación es dada a nosotros. Porque ahí no está diciendo eso, yo borraré tu nombre, está diciendo, nunca lo borraré. Esa es la seguridad que nos da de su salvación por la eternidad, de saber que le pertenecemos, porque finalmente es lo que dice, mira, delante de mi Padre y de sus ángeles anunciaré que ellos me pertenecen. Es la promesa de saber que somos de Dios y que en un momento en la eternidad Dios declarará y dirá, Él es mi hijo. Me perteneces, es mío. Eso es lo que yo quiero escuchar al llegar al cielo. Eso es lo que yo quiero escuchar al presentarme delante de mi Padre. Eso es lo que quiero escuchar de cada uno de los que estamos aquí al llegar a la presencia de Dios. Que Dios diga, este es mío, porque por ese pagué un precio. Porque Él me recibió en su vida, porque yo fui su Señor en su existencia y por eso me pertenece. Esa es la triple promesa que el Señor nos da. Pero como siempre finalizan estas cartas, ¿qué dice? Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. ¿Quién está llamado a escuchar y entender? Tú, mi querido, y yo. Y aquí quiero aplicarte lo que hemos hablado en un resumen rápido para que tú tengas presente. Mira, hay un peligro y es pensar que estamos vivos, pero en realidad estar muertos.
hay un peligro que podemos correr y es cuando descuidamos nuestra vida espiritual, cuando nos vamos alejando de a poquitos de Dios, nos vamos relajando en la vida espiritual. El peligro es pensar que estar vivos, pero lentamente irnos muriendo. ¿Y qué necesitamos hacer? Examinarnos para saber si estamos vivos, nos estamos muriendo, y eso implica que hay que despertar, hay que decirle al Señor, ayúdanos, quitarnos las lagañas, perdóname el término, despertarnos y decir, no, esta vida es para vivirla, no para dejarnos morir. Y eso implica que volvamos a la fe, a recordarnos el Evangelio, a vivir en la santidad, a que nuestras vestiduras no se manchen y a agradar a Dios. Porque ¿recuerdas esa promesa? Hay una promesa, hay una triple promesa, hay bendición, la seguridad de que le pertenecemos a Él. Y finalmente, si algo necesitamos para mantenernos vivos, es al Espíritu Santo. Porque ¿recuerdan? ¿Quién es el que tiene a los 7 Espíritus de Dios? Si algo necesitamos para mantenernos vivos, es al Espíritu Santo, que nos da el Espíritu de Dios. ¿Recuerdan esos 7 aspectos? El Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu de entendimiento, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu del temor del Señor. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Solo así nos mantendremos vivos, alerta, despiertos, haciendo lo que Dios le agrada y esperando su venida, preparados y listos para cuando Él venga. Amén, mis amados. ¿Por qué no te colocas de pie? Y finalizamos este tiempo orando, pidiéndole a Dios su ayuda. Y quiero terminar con este versículo, Oseas 14, versículo número 3. Libro de Oseas, capítulo 14, versículo 3 en adelante dice, versículo 4 en adelante, dice así. El Señor dice, y mira, el Señor te dice a ti hoy esto. Entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para ti como un refrescante rocío del cielo. Israel, tú, pon ahí tu nombre, florecerás como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra, como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Oh Israel, oh pueblo mío, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Que los sabios entiendan estas cosas. Que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Dios te está prometiendo sanar tu falta de fe. Dios te está prometiendo despertar tu corazón a una vida plena, espiritual, a una vida que vale la pena. Dios está prometiéndote bendición, rocío del cielo, que florezcas, que avances en tu vida, que vivas bajo tu sombra. Pero te dice, como terminaba Apocalipsis, que los sabios entiendan, que los que tienen discernimiento escuchen, porque los caminos del Señor sí prometen vida, pero tú eres el que decides si transitas esos caminos. Y si no, pues también habrá una consecuencia, mi hermano. Y con amor tengo que decírtelo, no vale la pena exponerse a esa consecuencia. Si hay algo que debemos hacer es decirle, Señor, yo no quiero morir, ni quiero estar muerto en vida, ni experimentar una muerte por la eternidad. Yo quiero estar vivo para ti. Yo quiero vivir para tu gloria.
qué no cierras tus ojos y te acercas al Señor en este día? Y la palabra de Dios sé que ha hablado a tu corazón, porque esa palabra es la que da vida. Es la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu que toca nuestro corazón. Dile, Señor, te necesito. Tal vez si hoy tú te estás dando cuenta de que la muerte ha empezado a rondar en tu corazón y en tu espíritu, que la muerte ha empezado de alguna manera a tomar lugar en tu existencia, pues hoy es tiempo de decir, Señor, despiértame, despiértame, porque yo no quiero parecer vivo pero estar muerto. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero tener una vida que muestra tu poder. Yo quiero que tú estés en mí, Señor. Y por eso Jesús decía a esta iglesia, arrepiéntete y regresa a mí. Y hoy tal vez es el llamado para muchos de nosotros. Arrepiéntete y vuelve al Señor. La relación con el Señor no es solamente venir a un tiempo como estos, a un tiempo de congregación y ya. A veces podemos hacer eso, pero parecer vivos, pero en realidad no estarlo. Necesitamos es acercarnos y decir, Señor, yo necesito una relación personal contigo cada día. Yo necesito estar contigo en cada instante. Vuélvete al Señor y dile, Dios, trae vida a mi ser. Jesús prometió darnos vida y vida en abundancia. Y esa promesa sigue viva en este tiempo. Esa promesa sigue estando para nosotros. Solo dile tú, Señor, dame esa vida, avívame en mi corazón. Y si es así, ¿por qué no levantas tú tus manos como una señal de decirle, Señor, yo anhelo esa vida que proviene de ti? Dile, Señor, dame esa vida, avívame, renuévame, llámame, despiértame, Señor. No quiero estar adormecido, aletargado, quiero estar vivo y alerta para agradarte, para vivir en esta vida haciendo obras que te exalten mientras esperamos tu venida, Señor, como iglesia. Llénanos de ti, Señor. El Espíritu Santo, tú que eres ese espíritu de plenitud que viene con sabiduría, con entendimiento, con consejo, con poder, con conocimiento, con temor del Señor. Es tu Espíritu sobre nosotros en lo que pedimos, Señor. Llénanos de tu Espíritu para mantenernos vivos. Y es allí donde solo tú puedes hacerlo, hermano. Si es así, dile, yo anhelo tu presencia, Espíritu Santo, en mi vida. Dile, lléname, Espíritu, lléname. Yo quiero esa plenitud. Dile, Señor Jesús, bautízame con tu Espíritu, lléname de tu Espíritu, porque no quiero estar vacío y seco y solo, sino que necesito de ti. Señor, gracias, porque tú has prometido sanar nuestra falta de fe, llenarnos con el rocío que es tu Espíritu en nuestra vida, hacernos fructíferos con esa obra tuya en nosotros. Tú eres, Señor, el que nos sustenta y queremos caminar por esos caminos que te agradan a ti. Gracias, Señor, por lo que haces con tu iglesia. Bendigo tu iglesia. Bendigo mi familia, bendigo mis hermanos, bendigo, Señor, cada hombre y mujer en este lugar y nuestros niños, Señor, y nuestra descendencia. También los bendecimos porque somos una iglesia viva, una iglesia que quiere vivir la vida que viene de ti, una iglesia que quiere irradiar esa vida en esta ciudad, Señor. Por eso vivifícanos, avívanos, llénanos de ti, Señor, y despiértanos para estar alerta haciendo tu voluntad, Señor. Gracias. Hoy traigo esta bendición sobre cada uno. Los bendigo, Señor, como una iglesia viva. Somos una iglesia viva, una iglesia despierta, una iglesia que hace tu voluntad, una iglesia que cuida la santidad, una iglesia, Señor, que te agrada, Padre. Gracias. Gracias por amarnos, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por hablar hoy a nuestro corazón y gracias por bendecirnos con tu paz, tu amor y la comunión que tenemos unos con otros, Padre. Llévanos en paz, llévanos en bendición y que tu Espíritu siga hablando estas verdades, revelándonos tu corazón, Señor, y ayudándonos a caminar rectamente en esos caminos tuyos, Señor, que son rectos
y verdaderos, Padre. Gracias. Te adoramos, te bendecimos y entregamos esta semana en tus manos, dándote a ti, Señor, toda la gloria y la gratitud por lo que harás en estos días, en el nombre de Jesús. Amén y amén, familia.